Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nadia Patricia Barrios Galindo, soy licenciada en Mercadotecnia y Publicidad y la asignatura que estamos trabajando es la empresa en un entorno globalizado. Ya veíamos en la clase anterior un poquito acerca de qué es la organización, qué es la empresa, por qué es importante el globalizarse o el internacionalizarse. Aquí vamos a dejar bien en claro un punto que es la diferencia entre globalización y entre internacionalización. La globalización hace referencia a los procesos mediante los cuales una empresa u organización da a conocer su producto o servicio al resto del mundo. Y la internacionalización es la práctica, podríamos llamarle, que vamos a utilizar para diseñar productos y servicios para facilitar la expansión a otros mercados internacionales. Si nos damos cuenta, van bastante de la mano, podríamos llegar a confundirlo. Se habla que la globalización es una integración de economías de todo el mundo, especialmente pues a través de el comercio. Es muy importante el entender esta diferencia para poder pues trabajar sobre la globalización, que como ya les mencionaba anteriormente, es todo el proceso que vamos a hacer para que el producto se pueda dar a conocer a todo el mundo. Ya hablábamos la clase pasado que está la internacionalización del producto y la internacionalización de la empresa, es decir, dar a conocer un producto o dar a conocer toda la empresa. Estos son puntos importantes ya que al final de cuentas nos van a ayudar para analizar todo lo que pueda que tendremos que analizar, por ejemplo, una investigación de mercado para conocer la cultura, para conocer la ideología, para conocer la forma de pensar del país al que vamos a entrar. Es muy importante porque las diferencias culturales muchas veces son extremas. Ya hablábamos de el macroentorno y el microentorno de la empresa, que son factores que podían ayudar o podían afectarnos como empresa. Entonces tenemos que identificar los factores sociales, culturales, legales, tecnológicos, que van a incidir en toda la operación que se va a realizar para las organizaciones. Entonces es muy importante tomarlos en cuenta. Allí está el sistema de información internacional, donde vemos cómo está la estructura y la estrategia de las organizaciones internacionales. Aquí vemos un poquito, ¿cómo les podría decir?, acerca de que una empresa tiene que analizar cuando hablamos de estrategias, tiene que ver la manera en la que va a trabajar, de qué forma. No es la misma planificación o el mismo proceso que vamos a realizar al estar nada más trabajando a nivel nacional. Tiene que haber una estructura más amplia, una planificación. No quiere decir que pierda importancia, pero sí una planificación más estructurada para poder trabajar de manera internacional. La estructura de las organizaciones internacionales, hablamos de que el crear una organización internacional, tenemos que ejercer diferentes funciones para lograr los objetivos que buscamos. Es un poquito, podríamos llamarle complicado o complejo, según lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar, ¿no? La estructura de la organización debe estar compuesta de manera específica. Recuerden que la estructura organizacional es uno de los puntos más importantes por los que una empresa está compuesta. Podría tener las mejores instalaciones, el mejor producto, pero si su estructura organizacional, su ambiente laboral, su organigrama, su liderazgo, su enfoque al cliente no está bien establecido, todo eso no nos serviría de nada en el momento de querer comercializar en el mercado internacional. Si en el mercado nacional es complicado, ahora vamos al mercado internacional, tenemos que, pues, aún tener un poquito como ese foco de atención para poder hacerlo de manera más efectiva. Aquí hablamos de que
La estructura organizacional es un punto muy importante. El tener una planificación, hablamos del proceso administrativo, que es una planeación, una organización, una dirección y un control, ¿no? La planeación, qué es lo que se va a realizar, tener establecido qué es lo que vamos a hacer, en qué tiempo los vamos a hacer, la organización, designar tareas, quiénes lo van a hacer, la dirección, quién va a ir liderando esto y el control, tener la constante evaluación de que realmente nos está dando el resultado, si realmente estamos obteniendo el resultado que buscamos. La estructura organizacional nos va a ayudar a tener, a poder conformar de la empresa y tenerla, poder tener un resultado de manera más eficiente, más efectiva. ¿Por qué? Porque si nosotros como empresa no estamos bien estructurados, es como la base de todo, hablamos de una imagen corporativa y una identidad corporativa. La identidad corporativa hablamos de la misión, visión, valores, objetivos, políticas, organigrama, la estructura organizacional. Y la imagen corporativa, hablamos de logotipo, eslogan, todo lo visual que la acompaña. Ninguna de las dos le vamos a quitar la importancia, pero sí, por ejemplo, lo que es la identidad corporativa, esta va a ser la misma aquí y en China, podríamos decir. La imagen a veces tiene que tener variaciones por la psicología del color, por la imagen, por la cultura, pero los objetivos que buscamos como empresa tenemos que tener, obviamente, una planificación, un área de exportación dentro de la estructura organizacional y como podemos llamar o podemos ver más bien la exportación, creo que todos conocemos, conocemos qué es o tenemos la idea por lo menos. El exportar es vender bienes o servicios producidos en un país a un país exterior, ¿no? Importar es lo contrario, recibir de otro país. En economía, la exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. Las exportaciones se menciona que son un conjunto de bienes vendidos por un país a un país extranjero. Entonces, este es uno de los, ¿cómo podríamos llamarle? De las actividades que va a realizar la empresa, que es el exportar y la importación y la exportación, que vamos a hacerlo para poder crecer, para poder expandirnos y para poder globalizarnos, que es al final de cuentas lo que estamos buscando. Entonces, es sumamente importante el considerar dentro de la organización este departamento que nos pueda ayudar. Como les mencionaba ya anteriormente, hay detrás de esto una investigación de mercado, una investigación financiera. La investigación de mercado, ¿por qué? Porque debemos de conocer a quiénes vamos dirigidos, a quiénes queremos captar. Un cliente satisfecho, ese cliente se va a convertir en un cliente leal. Y yo lo que busco es pues crear mis clientes fieles en el otro país. Es un poquito complicado, como les mencionaba al principio, el poder hacerles investigaciones de mercado, ¿cómo podríamos llamarle? El centrarse un poquito más en todo esto, de poder ver a quién voy dirigido, qué quiero lograr, a quién quiero captar y conocer las diferencias culturales, legales. ¿Por qué? Porque puede ser que quizá voy a utilizar publicidad que allá no se puede, o quizá voy a mencionar una palabra que allá puede ser una ofensa. Todos estos puntos yo tengo que analizarlos a través de investigaciones financieras, investigaciones de mercado, que yo pueda conocer el poder adquisitivo, el cambio de moneda, el cuánto me genera a mí los permisos, los aranceles, la transportación, si va a ser marítima, terrestre, aérea. Todos estos puntos yo como empresa necesito valorarlos, necesito identificarlos, necesito conocerlos para que posteriormente yo pueda realizar la comercialización. Si bien hablamos, tiene que haber una logística, es decir, una planeación de todo lo que se va a hacer, el poder ver el empaque, el envase. Mi producto es perecedero, es decir, tiene una fecha de caducidad, no perecedero, todo lo que conlleve a todo la logística del producto, de cómo hacer la distribución. Aquí hablamos que ya debemos de conocer como empresa nuestro análisis FODA, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas, es decir,
¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué tengo yo como empresa que pudiera competir, que pudiera ser más competitivo, que pudiera lograr en el mercado ser la diferencia de los demás? Aquí hablamos de también de hacer un benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? El estudiar a la competencia. No quiere decir que voy a copiar lo que la empresa, lo que la otra empresa hace, si hay alguna empresa que comercialice lo mismo que yo, otra empresa que venda lo mismo que yo, sino voy a analizar, identificar y ver de qué manera han trabajado, porque al final de cuentas necesito ser competente, necesito trabajar de manera efectiva y analizar a mi competencia para que yo realmente pueda ser pues competitiva. Entonces, el benchmarking es un punto muy importante, ya que vamos a identificar cómo trabajan las demás. Mis fortalezas, qué es lo que yo tengo como empresa que me diferencie de las demás. Mis oportunidades, yo veo un mercado amplio donde puedo, no hay mucha competencia, o voy con un producto nuevo, un producto innovador, o hice mejoras de un producto que ya existía. Las debilidades, lo que aún carezco, a lo mejor soy una nueva empresa, vengo a un mercado internacional donde todavía no me conocen y necesito también reconocer que todavía tengo debilidades, o mi producto a lo mejor no es tan competente, y las amenazas que siempre va a ser la competencia. Entonces necesitamos tener nuestro análisis FODA, nuestro marketing mix, que hablamos de el marketing mix internacional, que hablamos de producto, precio, plaza y promoción. Producto, ¿qué es lo que voy a comercializar? Ya se hizo una investigación, un análisis, que el producto que estoy considerando globalizar o internacionalizar es factible, que lo van a aceptar al país que yo ya hice el estudio, ya analicé, y es el país que más me beneficia o más me conviene. Ok, ahora voy con, bueno, ya tengo todos los elementos del producto, necesito ver, por ejemplo, las características del mercado. Creo que la semana pasada les comentaba un ejemplo, la leche. En Estados Unidos no aceptan caja. En Estados Unidos es cristal, no aceptan el Tetra Pak, quieren botellas de cristal. Necesito ver si voy a hacer algún cambio en mi producto, en la presentación, en la imagen, en el nombre aún, en el empaque, cuál va a ser mi empaque, mi envase, de qué manera lo voy a transportar, que no le suceda nada. Luego voy al precio. Recuerden que de país a país hay varias, perdón, variación de la moneda. Entonces yo necesito hacer los cambios de moneda para ver qué tan redituable, qué tanta va a ser mi ganancia, qué precio va a tener allá, todos los aranceles, los permisos, todo lo que se paga, los impuestos para poder pasar y poder generar el precio que va a tener mi producto en el mercado internacional. Luego viene plaza, plaza, ¿dónde voy a comercializar mi producto? ¿Dónde va a tener el cliente el acceso a mi producto? Y promoción, ¿cuáles van a ser los medios que yo voy a utilizar para dar a conocer mi producto? Necesito conocer si en ese país utilizan la tecnología, si utilizan más los medios impresos, de qué manera yo voy a poder dar a conocer mi producto o servicio. Si se dan cuenta, es qué voy a vender, en cuánto lo voy a vender, dónde lo voy a vender y cómo lo voy a dar a conocer. Son puntos muy importantes del marketing mix, o la mezcla de mercadotecnia que le llamamos, que es este producto, precio, plaza y promoción. Y eso se hace de manera internacional, porque no puedo ir a ciegas a querer globalizarme, a no conocer los factores que pudieran intervenir. Si nos damos cuenta o si vemos, todo esto es una logística. Detrás de esto tiene que haber una planificación, un trabajo, una investigación para poder tener el resultado que buscamos. Si no, no tendríamos el resultado que buscamos, no obtendríamos de manera eficiente todo podríamos llamar los objetivos que nos planteamos, las metas que nos estamos planteando, no tendrían el resultado que buscamos. Para que el trabajo sea más eficiente, tiene que haber un buen marketing, una buena planeación, una buena logística y una buena estructura organizacional que hablábamos al principio. Entonces es sumamente importante el establecer el marketing, el poder llegar al mercado internacional con ese conocimiento amplio de que ya hicimos una investigación previa, de qué manera vamos a trabajar,
también vamos a ver que el factor humano en el entorno internacional es muy importante. Anteriormente se decía el recurso humano, hoy se dice el capital humano. Y aquí es un punto importante que el generar las fuentes de trabajo, si me voy a globalizar como empresa y me voy a establecer en el otro país, la contratación o el llevar empleados de un país a otro país, la capacitación, todo esto, la adaptación de mis empleados al otro país. Son puntos sumamente importantes. La selección, cómo voy a seleccionar, cómo voy a contratar. Lo más, podríamos decir, de las cosas más recomendables es contratar a alguien del país al que vamos. ¿Por qué? Porque nos va a poder quizá asesorar o guiar de una manera más eficiente. Sin embargo, como empresas tenemos perdón, de confianza, gente con la que ya trabajamos y decimos, ok, yo mando a tal persona porque sé que ella o él me va a sacar la chamba allá o el trabajo y él sabe desarrollar y desempeñar todo lo que se hace. Entonces necesito a esta persona allá, ¿no? Entonces está la adaptación cultural, están todos los puntos que esta persona necesita capacitación de idioma posiblemente, analizar las tendencias del otro país, las prácticas que se hacen en relaciones laborales, la adaptación cultural. Es sumamente importante porque, como les decía, el capital humano es uno de los puntos más importantes para la organización. Y lo que les decía, los entornos financieros, el cambio de moneda, los costos internacionales, todos estos puntos, las decisiones que se tomen en torno a esto, ¿no? Las finanzas, hablamos, lo que les decía yo en el precio, el analizar el impacto que vamos a tener ahí. Aquí un punto muy importante es que hablemos de México. Para México exportar hay muchos requisitos y bien sabemos que para importar no hay, ¿no? Entran muchos productos de muy mala calidad, pero están las certificaciones y una de las certificaciones que piden es el ISO 9001. Porque para contar con esa certificación se tiene que pasar por muchas supervisiones, por muchos filtros para que una empresa pueda adquirir esta certificación y garantizar la calidad en el producto. Esto le genera al cliente pues un nivel de seguridad que es un buen producto y hay varios países que solicitan estas certificaciones para que para que la empresa pueda ingresar a su país. Entonces, los productos que se exportan tienen que ser productos de calidad. Hay certificaciones ambientales, es decir, que el producto no genera ningún daño al medio ambiente, porque vamos a encontrarnos con diferentes regularizaciones o reglas ambientales en los países a las que tenemos que adaptarnos. No vamos como les decía al principio, hay factores en la empresa que controlables y no controlables. Hay cosas que no podemos controlar, o sea, el precio, el cambio de moneda no lo podemos controlar. El cuidado del ambiente no lo podemos controlar. Podemos controlar traer cambios en el producto, cosas que como empresa sí podemos hacer. Están también las reglas legales o el marco jurídico que pudiera haber. Tenemos que tener el conocimiento de todo esto porque no podemos nada más decir, ok, me voy a internacionalizar, voy a globalizarme, voy a trabajar en otro país y no conocemos realmente todo lo que pudiera llevar o contener la globalización de la empresa. ¿Qué es lo que necesito yo conocer? ¿Qué es lo que necesito yo, cómo podemos llamar? Hacer, ¿no? La globalización de la empresa se pueden obtener ganancias muy grandes y todo esto se hace de manera eficiente en los mercados a los que vamos a entrar. Al expandirnos, al extendernos a nuevos países, la empresa, la organización llega a acaparar más mercados. Conocemos, yo creo, varias empresas que están globalizadas o que son internacionales. La globalización de la empresa podríamos decir que es el proceso podríamos llamar de integración mundial
de los mercados, hablamos de los productos, de los servicios, para poder comercializar o llevar a cabo el comercio internacional dentro de ellas. Aquí hablamos del comercio internacional y del comercio exterior. Aquí también es otro punto, la diferencia del comercio internacional y el comercio exterior es que el comercio internacional hace referencia a al comercio de todos los bienes o servicios a nivel mundial. Es decir, se hace internacional a varios países, a diferencia de que el comercio exterior se hace la comercialización se hace posiblemente a un país o fundamentalmente a transacciones de un país con el resto del mundo, es decir, yo con las demás. Y el comercio internacional es como todos con todos, ¿no? Es un poquito, se expande un poquito más, es un poquito más extendido, podríamos decirle. Claramente podemos ver que los dos hacen comercio, los dos comercializan, tienen similitudes porque son actividades relacionadas con el intercambio, con la comercialización, mediante la exportación y la importación, que ya decíamos anteriormente. El comercio exterior es realizado entre menos de dos países, a diferencia del comercio internacional, que es totalmente amplio. Pero para poder hacer todo esto necesitamos tener todo el conocimiento previo, toda la información que buscamos para poder hacerlo más eficiente. Recuerden, aquí vamos a ir acompañados de mercadotecnia, de administración, de contabilidad, de todos los conocimientos previos, todas las investigaciones para poder llegar de manera más eficiente a estos mercados internacionales. Para poder globalizarnos como empresa, primeramente tenemos que estar establecidos como empresa, pues en el país que estén eh, eh, creadas o establecidas, podríamos llamarle, eh, para después poder extenderse. Si una empresa ya logró posicionarse eh, en el mercado nacional, podríamos decir, pues va a poder extenderse y globalizarse. Si no estamos establecidas o no estamos, ¿cómo podríamos llamarle? No estamos bien cimentadas como empresa o no hemos dado como lo mejor en nuestro mercado nacional, ¿cómo podríamos querer extendernos a un mercado internacional? Entonces, mucho tiempo se ha dicho que el trabajar de manera nacional o multinacional es como la garantía de que una empresa ya tuvo el éxito completo, ¿no? Pero ciertamente es una práctica bastante compleja, con bastantes requisitos a cumplir, con bastantes características que una empresa para decidir globalizarse. Eh, Esto se obtiene con un trabajo detrás de mercadotecnia, como ya les decían, para poder hacer crecer la marca, de administración para poder tener una logística, una estructura organizacional, de contabilidad para poder tener los estudios financieros. Todo es relevante para poder globalizarse. En las empresas se tiene que invertir tiempo, esfuerzo para poder posicionarnos y después poder comprender cómo globalizarnos. Obviamente no podemos decir que es imposible, no, no es imposible. Todo requiere un esfuerzo, todo requiere un trabajo amplio y arduo para poder lograrlo. Entonces, la organización en el entorno globalizado tiene que analizar todos estos detalles, todos estos puntos para poder obtener el mejor resultado. Entonces, cuando queremos como empresa ya establecida globalizarnos, tenemos que analizar los factores que nos perjudiquen y que nos beneficien, porque los van a ver. Realizar investigaciones de mercado, como ya se había mencionado, marketing mix, análisis FODA, eh, benchmarking, el microentorno de la empresa y todos estos puntos que nos van a ir favoreciendo y ayudando para lograr el objetivo, las metas que tenemos al ser una empresa o una organización globalizada.